La resistencia eléctrica, el concepto nos dice que es un componente electrónico que se opone al paso de corriente eléctrica. Las resistencias se dividen básicamente en tres. En fijas tenemos la electrónica, la eléctrica. En variables los potenciómetros, trimet. Y las especiales NTC, PTC, LDR, VDR que veremos en el próximo video. Hoy nos enfocaremos en las resistencias fijas. Físicamente las podemos encontrar de esta manera. Tenemos la tecnología THT y la tecnología SMT. Y su símbolo sería de esta manera. El funcionamiento de una resistencia, la teoría nos dice que se opone al paso de corriente y provoca una caída de tensión. Recordemos que la tensión es un sinónimo de voltaje. Para entenderlo, imaginémonos un tubo de agua. Va circulando el agua. Y en este momento, el tubo se hace más pequeño. Esto es lo que representa la resistencia. Suponiendo que aquí van 3 litros de agua. Cuando llega acá a esta parte ya no puede pasar la misma cantidad y solo deja pasar 2 litros. Eso es una caída de tensión. Ahora imaginémoslo con electrones. Van circulando aquí los electrones. Pero acá tenemos nosotros una resistencia. Entonces limita el paso de electrones. Por ejemplo, aquí va pasando una corriente de 3 amperios. Luego de la resistencia en nuestro conductor únicamente van a pasar 2 amperios. Claro que todo esto tiene un cálculo y se basa a la ley de Ohm. Eléctricamente lo podemos visualizar de esta manera. Tenemos un diagrama esquemático, recordando que la unidad de medida de la resistencia es el ohm y su símbolo o abreviatura es el símbolo de omega. Entonces tenemos nuestra fuente de poder, voltaje 1, nuestra resistencia 1 y nuestro diodo LED número 1. Nos entrega un voltaje de 5 voltios. Entonces por el conductor en este momento llegan 5 voltios. La resistencia le limita el paso a la corriente y provoca una caída de tensión. Del otro extremo únicamente nos deja circular 3.3 voltios. ¿Cómo podemos saber de qué valor es nuestra resistencia? Existe el código de colores. Existen varios métodos para calcular el valor teórico de una resistencia. Nosotros veremos uno de los más fáciles. Acá tenemos un ejemplo, la resistencia de 3 bandas y su banda de tolerancia. Entonces la banda número 1 es de color café, la segunda es rojo y la tercera es rojo. Entonces lo que debemos hacer es café tiene el valor de 1, rojo tiene el valor de 2 y la tercera franja es la cantidad de ceros. Rojo vale 2, 2 ceros, 1200 ohmios. Esto se escribe con nomenclatura como 1.2 kiloohmios. Y la tolerancia la tenemos del 5%. La tolerancia es el margen de error. ¿Qué quiere decir esto? Que le debemos sacar el 5% a nuestro valor teórico. El 5% es 60 ohmios. Quiere decir que nuestra resistencia puede medir 1260 ohmios o puede medir 1140 ohmios. En este rango nos puede dar nuestra medición. Otro ejemplo, la primera banda es verde, la segunda es azul, la tercera naranja y la tolerancia es de color plateado. Entonces el verde tiene el valor de 5, el azul el valor de 6 y el naranja el valor de 3. Plata tiene el 10%. Entonces tomamos el primer valor, el segundo valor y el tercer valor es la cantidad de ceros. 3 ceros. Tenemos 56.000
ohmios, escrito con nomenclatura 56 kilo ohmios. Y nuestra tolerancia es del 10%. Tenemos otro ejemplo, verde que vale 5, la segunda banda azul que vale 6, la tercera banda naranja que vale 3 y la tolerancia es plateada. Tenemos el 10%. Entonces tomamos el valor de la primera banda, el de la segunda y de la tercera banda es la cantidad de ceros. Tenemos 56.000 ohmios. Escrito con nomenclatura es 56 kilo ohmios. Y la tolerancia es del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un margen de error. El 10% de 56.000 es 5.600. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra resistencia puede medir entre 61.600 y 50.400 ohmios. Este es el rango donde nos puede dar nuestra medición. Acá tenemos un caso especial de resistencias, ejemplificando resistencias de 4 bandas. Podemos encontrar de 5 hasta de 6 bandas, más la tolerancia. Y acá en este caso tenemos como tolerancia un color café, que equivale al 1%. En la tolerancia podemos encontrar el rojo también, que valdría 2%. Entonces veremos qué valor es esta resistencia. Tomamos el primer valor, 4, el segundo, 9, el tercero, 7 y la última banda siempre va a ser la cantidad de ceros. En este caso tengo que colocar 0 ceros, no coloco ningún cero. Entonces sería 497 ohmios. Y solo tenemos 1% de error. Entonces estas resistencias suelen ser más precisas. Esta es similar a la anterior. Lo único que en la cuarta banda le agregamos el color café. Entonces tomamos el primer valor, el segundo valor, el tercer valor y la última banda es la cantidad de ceros. En este caso, un cero. Entonces tendríamos 4.970 ohmios, que esto se escribe como 4.97 kilo ohmios. Acá tenemos otro caso especial que es muy común encontrarlo en los circuitos electrónicos. Tenemos una resistencia de 4 bandas. La primera tiene el color rojo que equivale a 2, la segunda naranja que equivale a 3 y acá está lo especial, que dentro de las bandas de cifras significativas podemos encontrar un color de tolerancia, ya sea dorado o plateado. La cuarta banda, café, que equivale a 1, la cantidad de ceros. Y nuestro color de tolerancia, que es 2, que equivale al 2%. ¿Cómo hacemos este cálculo? Tomamos el primer valor, el segundo valor, el tercer valor es un valor de tolerancia. Y la última banda es la cantidad de ceros, un cero. Lo que hace este 5% es correr un punto decimal. Esto sería igual a 2.3 ohmios. Si nosotros en lugar de dorado hubiéramos tenido plateado, que es el 10%, lo que hace es correr dos espacios. 1, 2. Hubiera sido igual a 0.23 ohmios.